Hola, buenos días, queridos hermanos. Muchas gracias por estar aquí en este devocional de hoy. Estamos en este día viendo y empezando el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, en el tiempo con Dios, dice preguntas al Dios soberano. De eso trata hoy sábado 27 de noviembre. Y es en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Pues miren, este libro de Habacuc es tan solo de 3 capítulos. Es una verdadera joya, hermosísima joya. Este libro se cree que fue escrito alrededor del 602 al 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y Habacuc se cree que fue un profeta que hablaba con Dios, ¿verdad? No era, a veces Dios habló, vino palabra de Dios a mí y me decía que les dijera. No, él digamos, interactúa con Dios. Y en este libro, que es una joya de las letras de la escritura hebrea, judía, es un libro hermosísimo, tan solo de 3 capítulos. Se discute mucho el significado de Habacuc. Algunos dicen que quiere decir abrazo o abrazar, y hay otros que dicen que tiene el nombre de una planta que pudiera ser muy similar a la albahaca. Como quiera, eso es lo de menos. El tiempo en el que escribe, alrededor del 602 al 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, el contexto era una situación muy complicada, que luego me pongo a pensar y veo que es muy similar a lo que nosotros tenemos en estos días. Mucha corrupción, mucho desorden, mucha falta de respeto, mucha injusticia, mucho atropello. ¿Nos suena algo familiar? Entonces Habacuc se angustia y ve cómo toda la sociedad del pueblo de Israel se está corrompiendo, cómo las naciones invaden unas a otras y cómo despojan. Y bueno, consideremos que en aquel tiempo era mucho más salvaje probablemente que hoy. Pero si lo comparamos con nuestro vivir actual, vemos algo muy similar: impunidad, injusticia, corrupción, degradación. Bueno, pues ya sabemos que esto sucede, y es muy interesante porque el libro de Habacuc, él hace preguntas muy, muy importantes y muy interesantes para nuestra vida y para poder interpretar, ¿verdad?, cómo debemos vivir y cómo debemos actuar ante las injusticias. A nadie nos gusta que nos hagan una injusticia, y probablemente una de las cosas que más nos duele al ser humano es el vivir una injusticia propia o ajena. Cuando vemos que se le hace una injusticia a alguien, nos llama, nos conmueve, nos toca a tomar acción en lo que está sucediendo. Cuando nos la hacen a nosotros, ni qué decir, ¿verdad? Queremos la revancha, queremos vengarnos. Y a veces hay injusticias que verdaderamente es imposible que seamos restituidos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos muestra qué hacer, cómo vivir esto, cómo enfrentar esto. Pero no por eso no quiere decir que no vivamos probablemente molestia, probablemente, no lo sé, coraje. Y le preguntemos a Dios: Señor, ¿por qué haces esto? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Verdad? Y no encontramos respuestas. Obviamente es muy complicado encontrar respuestas ante situaciones que verdaderamente no entendemos. Esto es lo que hace Habacuc. Se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, Señor, pasa esto? Y miren, yo quisiera leerles las preguntas que él le hace. Él habla
la situación de su pueblo, ya les comenté cómo está, cómo se presenta, hay corrupción, hay abuso, hay injusticias, los fuertes se aprovechan de los débiles, explotan, las naciones más grandes también. Y Habacuc le pregunta, miren, permítanme leerles, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Si vivimos una situación de injusticia constante, podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo? Una injusticia que vemos, una injusticia que nos sucede, o simplemente injusticias del mundo, ¿verdad? 2, la segunda pregunta que hace es, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? A veces quisiéramos no ver eso, ¿verdad? A veces no queremos ni escuchar las noticias porque en las noticias hay, además de que son fatalistas, pero mucha injusticia. Otra pregunta muy interesante, ¿verdad? Luego le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Verdad? Híjole, qué pregunta tan fuerte. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿No nos pasa que a veces decimos, esta persona está aprovechando, se está abusando y parece que está prosperando y parece que le va bien? Y quisiéramos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que estas personas con un puesto, con un poder, abusen? Una pregunta muy, muy fuerte. Y al final dice, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es como decir, seguirán los caldeos pescándonos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Miren, estas preguntas en su contexto es lo que ve Habacuc y le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? ¿Vas a seguir permitiendo que sucedan estas cosas? Y el Señor le contesta y le dice, aquí una nación grande vendrá y actuará sobre vosotros y los destruirá y se los llevará. Y es el ataque históricamente que ya sabemos cuando los caldeos o Babilonia toman Judá, toman Israel. Recuerden que en ese entonces estaba dividido en el reino de Judá y en el reino de Israel. Cree que Habacuc estaba en los tiempos del rey Manasés, Joacim o Ezequías, creo, ¿no? Y estaban viviendo una serie de cosas que vamos a suponer que era profeta, un hombre de Dios, probablemente hasta sacerdote, no lo sé, no se aclara aquí en la escritura, pero él está viviendo muy fuerte, muy difícil lo que está pasando. Y si lo ponemos un poco, si meditamos en esto y lo ponemos un poco en el contexto actual, ¿verdad? Dice uno, lo que está sucediendo en nuestro país, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos vivir en esta situación tan difícil? ¿Verdad? Hace poco leía un resumen, un análisis de la situación de nuestro país y lo que se nos avecina en los años siguientes y el actuar del gobierno, ¿verdad? Y bueno, pues el análisis decía que no hay una voluntad política, gubernamental de ir, por ejemplo, en pos de atacar la impunidad, de disminuir la corrupción. Y bueno, no quiero abundar en los temas, pero a lo que voy es que ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos entender? ¿Cómo debemos interpretar cuando nos encontramos en una situación de este tipo, ¿no? Y es maravilloso porque aquí dice esta frase que probablemente todos hemos escuchado, y es de aquí, de este libro sale, en donde dice, el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Entonces el Señor nos promete
que nosotros, si permanecemos en su amor, en su integridad, en su justicia, nosotros viviremos, nos cuidará, nosotros estaremos resguardados por el Señor, ¿verdad? Y confiamos en Él. Y entonces la queja, el renegar, al ver las injusticias, y podemos pensar y decir, sí, esto es muy común. O sea, es de esperar la reacción de un ser humano, el que ante una injusticia le duela, se queje, se moleste y diga, ¿por qué, Señor? Hay un libro que se llama ¿Por qué a los hombres buenos les pasan cosas malas, ¿no? Y bueno, es interesante porque aquí el Señor nos dice que confiemos. Y en vez de estar con una actitud quejumbrosa, con una actitud negativa, con una actitud de revancha, con una actitud de coraje por una injusticia, nos hace que volteemos a verlo a Él, que volteemos a verlo con esperanza, sin desesperarnos, ¿verdad? Dios declara que ciertamente el mal será juzgado y que el justo por su fe vivirá. Habacuc escucha esta palabra de Dios y vuelve a orar y alabar su nombre. Entonces, esto nos hace también en desapegarnos de aquel dolor, de aquel sentir por una injusticia cometida a nosotros o a alguien más, ¿no? Y nos hace voltear a ver al Señor y a confiar en Él, y a confiar en Él que todo se hace conforme a su voluntad. Y si vemos eso, no entendemos probablemente por qué, pero el Señor nos hace descansar en Él, nos hace regresar a Él y decir, no se trata de mí, sino se trata de que el Señor está obrando y actuando. Y mi manera de pensar y mi lógica de procesar no es como la del Señor. Y no tenemos que estar sufriendo y querernos quebrar la cabeza entendiendo algo que no vamos a entender. Mejor es tener un corazón humilde, desapegarnos de esa situación y venir al Señor y confiar en Él y poner todo en sus manos y retomar el alabar, el estar en comunión con Él. Yo los invito a que practiquemos, busquemos hacer esto en medio de un mundo difícil muchas veces y un mundo de injusticias, ¿verdad? Bueno, pues así es, llevémonos en el corazón, el justo por su fe vivirá. Muy bien, muchas gracias y que tengan un excelente sábado. Bendiciones.